¿Qué tal amigas, amigos, amigues de Galáctica? Bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas, como siempre al fortalecimiento cívico y como es habitual conversar los días viernes en la mañana junto a la senadora Isabel Allende Bussi, que ya está junto a nosotros. Senadora, muy buenos días, ¿cómo se encuentra, senadora? Muy buenos días, Alfredo, gusto saludarlo. Un gusto. Bien, estamos bien. Preocupados por acá también un poco por los incendios el día de ayer, la temperatura. Terrible. Exactamente, senadora, la contingencia actual estuvo bien compleja, pero también lo que refiere a la actualidad política y como siempre conversar con ustedes sobre la actualidad política es muy importante y de lleno, senadora, para hablar algo muy importante como es el voto obligatorio. ¿Hubieron novedades en la Cámara Alta, senadora? Sí, 41 votos a favor, realmente muy importante, solo un voto en contra, se aprobó y creo yo que esto ya va rumbo definitivo. La idea es que en todas las elecciones populares sea con voto obligatorio. Yo fui una de las que votó la reforma que hicimos para cambiar a voto voluntario con inscripción automática y creo que fue un error. Yo pensé que había suficiente como madurez cívica como para que la gente tomara conciencia que vivir en una sociedad implica no solo derechos, sino también deberes. Y uno de ellos, por supuesto, es participar en las elecciones, elegir a los representantes y ser activos en ese sentido. Bueno, yo creo que fue una equivocación y hoy día tenemos que volver al voto obligatorio, algo que por lo demás en casi todos los clubes de adultos mayores me plantearon permanentemente. A ellos no les gustó nunca el voto voluntario y encontraban que era un error y creo que tienen razón. Así que hemos vuelto para atrás y esto ya pronto espero que sea ley. Exactamente, algo muy importante dentro del fortalecimiento cívico es el voto obligatorio y algo que también se vio en la última elección, senadora, donde la gente decide libremente y se respeta cívicamente la decisión, senadora. Sí, ahora solo falta que la Cámara de Diputados vea, digamos, y termine la tramitación, pero de verdad creo que es muy importante, no es la única razón por la cual bajó mucho la participación, el decreto de la política, algunos casos financiamiento irregular, pero además de eso yo siempre he sostenido que hay que hacer otras acciones en paralelo. Debíamos seguir acercando los lugares de votación al votante, por supuesto el transporte público debe ser gratuito ese día, pelea que he dado permanentemente y hasta ahora nunca me ha ido bien, pero cada vez más creo que debiéramos ser conscientes de que facilitarle a la gente el día que tiene que ir a votar y no complicarle la vida o gastos mayores, digamos. En definitiva, yo creo que tenemos que caminar hacia allá y ir recuperando la participación de las personas porque da más legitimidad a cualquier política pública o gobierno o elección o lo que sea a ese representante. Exactamente, senadora, muy pero muy importante y también las medidas paralelas, como usted la menciona muy bien. Conversamos a fondo una vez sobre este proyecto de ley, sobre la ley de acercamiento a votar y también hay varios factores importantes a estos cambios, ahí a lo que se viene también con el voto obligatorio esperando el proceso correspondiente. Estamos entre las entrevistas galácticas junto a la senadora Isabel Allende Bussi por toda la multimedia y también por la web radiogaláctica.cl o galácticamedia.cl. Senadora, algo también muy importante que pasó esta semana fue el acuerdo constitucional. Si podemos tocar este tema también que es muy importante, ¿a qué refiere este acuerdo constitucional? Ay, por fin, después de 90 y tantos días se llegó a este acuerdo. Por supuesto, como todo acuerdo, es imposible darle satisfacción al 100% a todas las fuerzas políticas allí representadas, todas las que tienen representación parlamentaria en el Parlamento. Y algunas que no tienen representación parlamentaria, pero que, bueno, están en formación o les dio el espacio el caso de Amarillo. Bueno, ahora tiene un diputado en realidad el caso de Amarillo, pero en fin. Se llegó al acuerdo, son 50 integrantes electos por la ciudadanía que van a constituir lo que llamamos el Consejo Constitucional y además se va a elegir un comité de 24 expertos elegidos por partes iguales por cada rama del Congreso Nacional. Y por otro lado, estas 50 personas que yo les decía elegía el Consejo, es por votación popular directa, de acuerdo al sistema electoral que se aplica actualmente hoy día a las circunscripciones electorales, tal como las conocemos, senatoriales, bajo sufragio universal, obligatorio, en fin, con listas abiertas, y por cierto va a ser con paridad. A su vez, este Consejo entonces lo que tiene como único objetivo, por supuesto, es discutir y aprobar propuesta de texto de una nueva Constitución. Ahora, este experto, la idea es que 24 personas que tengan una trayectoria académica, profesional, técnica, indiscutible, también paritario, y la idea es que ellos
hagan una suerte de anteproyecto para facilitar el ordenamiento, el trabajo, digamos, de arquitectura, lo que tendría que ser un nuevo texto constitucional, que no es, por cierto, vinculante, pero que va a ser un apoyo y un acompañamiento. Yo diría que esa es por lo menos como mi mirada para los expertos. No es que sustituyan a los convencionales, pero sí un acompañamiento para que efectivamente no se produzcan situaciones como las que vivimos en el proceso anterior, algunas de las cuales eran totalmente desmedidas o no tenían ninguna relación a lo que debiera ser un texto convocador, coherente para el conjunto de la sociedad. Y yo creo que también, bueno, existe además una tercera figura que ya se había establecido antes, que se llama un comité técnico de admisibilidad. Esos son 14 personas, ahí son todos juristas, también de trayectoria, en fin, académica, profesional, y ellos lo que tienen que hacer es solamente revisar las normas aprobadas en las distintas instancias que presenten tanto el comité de expertos como las personas del Consejo Constitucional para determinar que realmente son todas admisibles y todas además son respetuosas de los 12 principios que se aprobaron, digamos, que son importantes, que le van a dar el marco. En definitiva, bueno, va a haber un proceso ratificatorio una vez que se presente. Tendría que ser, por supuesto, con voto obligatorio. Eso es al final del proceso, como ocurrió en el 4 de septiembre, que ya vimos que fue una enorme derrota, digamos, para el apruebo y un triunfo apabullante para el rechazo. Y esto tendría que producirse, digamos, más o menos, esa es la idea, a fines del año 23, que haya un plebiscito ratificatorio. ¿Para qué? Para que si todo marcha como debiera, ojalá ser, pudiésemos contar con una nueva constitución redactada, digamos, a través de estos mecanismos, obviamente democráticos y con algunas limitaciones, por supuesto, no, bastante diferentes a lo que fue el proceso anterior, y poder tener una nueva constitución que nos siga rigiéndonos como hoy día rige la constitución del 80, pero por supuesto en paralelo este gobierno pueda seguir dedicándose a los problemas acuciantes que hoy día nadie duda que tenemos, que tienen que ver con la seguridad, la economía, la inflación, el tema de las pensiones y la salud. Son temas así muy que están realmente afectando muchísimo a la población actualmente y que les preocupa con toda razón. Exactamente, senadora. Y también hay un tema de las fechas, los tiempos de este proceso, senadora. Bueno, mire, los tiempos están un poco, bueno, todo esto se tiene que transformar en una reforma constitucional que tiene que ser aprobada por el Congreso por 4/7. Supongamos que esto se logra rápido, esto significa que en enero ya tendrían que estar elegidos e instalándose este comité de expertos para que realmente trabaje, como dije, en esta suerte de marco más general o anteproyecto, y en abril del 2023 tendría que ser la elección de estos consejeros y consejeras, los 50 que ya hablamos, con voto obligatorio, y se instalan en mayo, y ellos deberían entregar este texto en octubre, más o menos, para que en noviembre o diciembre sea ratificado con el voto obligatorio. Ahí están los tiempos, las fechas de este proceso que es tan importante, donde la ciudadanía va a tener ahí la obligación de participar con el voto obligatorio del ejercicio de lo que refiere tener una nueva Carta Magna, una nueva Constitución. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi y también, como decimos, a través de las multimedias, a través de todo lo que refiere el sistema podcast, por ejemplo, que usted nos puede seguir, nos puede escuchar el podcast a través de la aplicación Spotify, digita Radio Galáctica, y también a través de nuestra página web en www.galacticamedia.cl y radiogaláctica.cl y la frecuencia modulada 107.1. Senadora, cambiando también un giro dentro de esta conversación y lo que refiere a esta actualidad también política de esta semana, hay información sobre que la Policía de Investigaciones va a tener algo relacionado a tener más herramientas para poder desarrollar más aún mejor el trabajo investigativo y especializado. Si podemos ahondar también a lo que refiere estas herramientas y nuevas tecnologías, se podría decir, senadora.
Es que no es muy simple, lo que pasa es que había que precisar, porque hubo un error de alguna manera o falta de precisión de las funciones de la PDI, y lo que se hace es realmente volver a reiterar de que, como dice su propio nombre, su función es eso, justamente, la investigación especializada en los delitos, sobre todo aquellos más complejos como el crimen organizado, la prevención a la perpetración de hechos delictuosos, sobre todo a más actos atentatorios contra la estabilidad del organismo del Estado, en fin, lo que conocemos como las herramientas que hoy día tiene la Policía de Investigaciones, que ha ido desarrollando además áreas nuevas que son necesarias en estos tiempos, como cibercrimen, como la Brigada de Delitos Ambientales, que son extremadamente relevantes. Entonces hay que dotar y reforzar esa función investigadora. Carabineros fundamentalmente de tener una función preventiva y ojalá la posible investigación especializada en, como digo, la investigación. Creo que eso nos ayuda a una mejor coordinación de las policías, a mayor precisión de sus funciones, así que era bastante simple, se trataba de eso nomás. Perfecto, senadora. Un tema también que tenemos que un poco ahondar y también ver ahí lo que sucede también con la Policía de Investigaciones, sus herramientas, todos de estos crímenes y los números también de lo que refiere el trabajo que están desarrollando. Estamos acá en las entrevistas galácticas, como siempre, conversando junto a la senadora Isabel Allende, la actualidad política. Senadora, un tema importante, un tema medioambiental que toca la región de Valparaíso, específicamente la zona de Quintero, es el cierre de la Fundación Ventanas. Senadora, si también podemos ahondar a este tema ambientalmente importante. Este es un anuncio que hizo el gobierno del presidente Boric, que en su momento yo diría que fue un anuncio que provocó bastante impacto, es algo que se venía hablando, pero nunca había tomado un gobierno una decisión como lo hizo el actual gobierno, en el sentido de que anuncia de que se va a permitir el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería, que era la de NAMI, que se están realizando en la fundición de Ventanas, y aquí lo que se hace entonces es ir embarcándonos en un proceso de cierre de la fundición, no así la refinería que se mantendría. Esto fue una conducta que yo considero de responsabilidad de este gobierno hacia, sobre todo, una zona como Quintero Puchuncaví, que a pesar de las medidas y el esfuerzo de sus trabajadores, incluso de la división Ventana, era insuficiente para capturar las emisiones y por lo tanto, rodeada de población como está esa zona donde es un polo industrial, donde hay otras industrias, donde hay condiciones meteorológicas complejas, evidentemente que no podía seguir. Entonces, hoy día lo que hay que hacer es garantizar a esos pequeños y medianos mineros que llevaban sus productos, que eran procesados, van a ser, se reciben y se hará el procesamiento en otras divisiones o en otros lugares, pero sí lo que se va a propender entonces es al cierre de la fundición, con acuerdo de todos los sindicatos y donde serán trasladados algunos de sus trabajadores contratados o tendrán un retiro voluntario y hay también un proceso para apoyar a las empresas contratistas. Esto, por supuesto, va a tomar muchos años, lo tiene que dirigirse en Nacional, no es algo que se haga la noche a la mañana, es muy gradual, pero creo que se ha dado una señal muy importante, y es que la minería tiene que ser responsable con las personas, con la salud y el medio ambiente. Y que no podemos tener una división que lamentablemente quedó rodeada de población y que, como dije, acompañada de otras empresas, tenemos una situación que es francamente dolorosa como lo que ocurre en Quintero Puchuncaví. Yo creo que tenemos como país el desafío de llegar a generar una fundición en otro sector totalmente alejado. Imagino que el norte tendrá mejores condiciones, donde hay más espacios deshabitados, por llamarlo así, y donde se pueda generar una fundición con alta tecnología que pueda capturar el 99% de la emisión y no como actualmente la norma dice 95%, que es completamente insuficiente. Hoy día en el mundo ya se maneja el 99% de la captura y por lo tanto eso es un tema que está pendiente como país. Nosotros no tenemos fundiciones de este nivel, de alto nivel tecnológico, estamos atrasados, exportamos mucho concentrado, perdemos incluso elementos valiosos y creo que llegó la hora de tomarnos en serio este desafío.
Un tema muy importante, senadora, como es el medio ambiente y como es la zona de Quintero, Puchuncaví, sobre todo este sector medioambiental que se ha habido afectado en los últimos años. Estamos a través de todas las multimedia conversando junto a la senadora Isabel Allende Busi acá en las entrevistas galácticas, un día viernes 16 de diciembre, desde acá, desde la provincia de San Antonio. Senadora, también tenemos que hablar sobre el mejoramiento de los procedimientos, sobre el buen uso del correcto sistema educativo. ¿Qué es este procedimiento? ¿Qué consiste, senadora? Si nos puede... A ver, lo que pasa es que nosotros estamos al debe todavía en lograr una buena educación pública y de calidad, como se ha dicho tantas veces. Y estamos al debe. Y estamos al debe porque todavía en infraestructura tenemos establecimientos públicos municipales que están realmente en malas condiciones. Estamos al debe porque se empezó el proceso de desmunicipalización que se llamó y la creación de los servicios locales de educación, pero este traspaso, que debe ser gradual, no ha logrado, en algunos casos, con una buena infraestructura y no ha logrado lo que debe ser, con acompañamiento a esos profesores, con acompañamiento a esa comunidad escolar, con claridad de los objetivos estratégicos. Yo creo que entonces se ha ido postergando algunos de esos traspasos para lograr mejor, justamente, más eficacia y mejor funcionamiento y mejor logro educativo. Y como esto también era una ley, como llamamos miscelánea, porque llevaba varios temas que eran necesarios abordar, que están también pendientes. Por ejemplo, esos CFT que se fueron creando y justamente con la pandemia y otros temas se han ido trazando, hay que darles un plazo mayor para que se puedan acreditar. Lo que queremos es CFT de calidad acreditado y por lo tanto se entregó un plazo, se extendió, digamos, en lugar de 6 a 10 años el plazo para esa acreditación. Y también, algo muy importante, para los asistentes de la educación se estableció un bono, porque ellos han visto afectados sus remuneraciones en la medida que se ha postergado el traspaso de los colegios, ya hemos dicho en el punto 1, en este caso eran, quiero decir que se aprobó específicamente que se postergaba el traspaso que ya debió haber sido de los establecimientos educacionales de algunas comunas como el caso Iquique, Maule Costa, Aysén, Magallanes, en fin. Entonces también ellos se vieron perjudicados. Y otras facultades, digamos, para que pudiese mejorar, digamos, el retiro voluntario del asistente de la educación, incorporando a los funcionarios de los establecimientos conocidos como PTF, son los jardines, digamos, administrados por los municipios, en fin. Son una serie de medidas que están tratando de mejorar en parte, porque son medidas puntuales, pero aquí hay un gran desafío. Estamos todavía al debe, no hemos logrado una buena educación pública de calidad. Es más, yo te diría, estoy tremendamente preocupada, creo que es muy grave lo que ha pasado. En la pandemia suspendimos todas las clases presenciales, creo que se prolongó demasiado. Hoy día el rechazo a los escolares, el desnivel, la brecha digital es brutal. Entonces hay lugares donde simplemente los niños dejaron, ya nunca más tuvieron una clase presencial, pero tampoco tuvieron un buen proceso pedagógico a través de, digamos, en línea, a través de internet. Entonces creo que hoy día tenemos que hacernos cargo de la mala educación, de la deserción escolar, de aquellos que no recibieron, que no completaron su año escolar, de aquellos que además que se han retirado, de aquellas familias que no han reincorporado a estos niños. O sea, hoy día tenemos una situación en la educación pública muy preocupante, que esto a mi modo de ver va a tener serias consecuencias a futuro. O sea, una sociedad, un país no puede progresar si no tiene en su base prioritaria la mejor educación pública posible. No puede ser que la educación dependa del bolsillo de los padres para esos colegios privados, digamos, que tienen otras condiciones. Entonces creo que, o en los particulares subvencionados que reciben, como dice el nombre, subvención, pero que algunos no tienen la calidad que debieran, unos mejores que otros. Entonces, hoy día nos hace falta tomarnos muy en serio lo que está ocurriendo con nuestros niños en edad educacional y también incluso con los preescolares. Exactamente, senadora. Un tema muy importante como refiere la educación y es a considerar todas las falencias y después
como usted lo menciona muy bien, después de una pandemia. Estamos acá en las entrevistas galácticas conversando junto a la senadora Isabel Allende Bussi. Senadora, como siempre decimos, la recta final de nuestro programa, pauta libre, algún tema en particular que quiera tocar, senadora. Ya mencionamos al inicio de la entrevista estos incendios que están afectando. Sí, eso le quería decir, comentar, Alfredo, realmente muy preocupada. Creo que lamentablemente se están provocando incendios muy fuertes, algunos por condiciones naturales, pero otros provocados, y es una conducta criminal. Ayer conversaba con uno de los directores del Jardín Botánico de Viña, me contaba que habían hecho un acuerdo público-privado para el Jardín Botánico y se habían hecho unas plantaciones durante más de 6 años de reforestación nativa, y todo eso se pierde por un incendio intencional. Entonces, realmente es extremadamente doloroso. O las personas que han perdido sus casas, todos sus enseres, sus bienes, toda su vida, todo el ahorro de su vida. Entonces, creo que es muy dramático y creo que hay que hacerle un reconocimiento a los bomberos, a la gente CONAF, a toda la gente que está entregando lo mejor de sí mismo, pero que no están dando abasto. Y eso que sabíamos que venía un año complejo, porque ya se había anticipado que con el cambio climático estamos sometidos a unas olas de calor dramáticas. O sea, ayer en la región metropolitana la temperatura llegó a los 36 y fracción, y bueno, en el interior, como bien sabemos, San Felipe, los Andes son extremadamente calurosos. El incendio en Santo Domingo, en la costa, en todos lados. Entonces, de verdad es muy, muy preocupante, y aquí requiere un cierto trabajo más integral, porque necesitamos la prevención, necesitamos la educación, necesitamos que la gente entienda que no hay nada más criminal que provocar un incendio que deja a las personas sin su vivienda, sin con nada, quedan en la calle. O sea, es el ahorro de toda su vida. Es realmente inentendible. O nuestro propio medio ambiente, si no cuidamos nosotros nuestro entorno, digamos, nuestras reservas naturales. Imagínense qué es lo que estamos haciendo, profundizar entonces cada vez más justamente esta situación extrema, la que está viviendo Europa hoy día, con unas temperaturas bajísimas y con graves problemas energéticos a raíz de la guerra, o de la invasión más bien de Rusia y hacia Ucrania, y nosotros con unas temperaturas y unas olas de calor que llevamos 12 días prácticamente sin parar. Entonces, es un llamado a la responsabilidad, al trabajo conjunto entre todas las instituciones, y por supuesto un reconocimiento, así como lo hacíamos y lo hemos hecho a los trabajadores de la salud durante la pandemia. También decir que por supuesto también reconocemos el trabajo de CONAF, de nuestros bomberos y de todos los que hoy día están intentando paliar al máximo estos incendios, estos focos de incendios que están a lo largo de todo el país. Exactamente, senadora, y imágenes en el día de ayer que visibilizamos. ¿Alfredo? Exactamente, senadora, en el día de ayer, por ejemplo, las imágenes que se visibilizaban desde el incendio de la comuna de Santo Domingo, del sector del convento, imágenes muy fuertes. Parece que quedamos desconectados. ¿Lo escucha por ahí, senadora? ¿Me escucha? Sí, yo lo escucho, senadora, muy bien. Aló, aló, aló. ¿Me escucha por ahí, senadora? Por ahí me va. Aló, aló, aló. Estamos acá en las entrevistas galácticas conversando junto a la senadora Isabel Allende Bussi. Senadora, ¿me escucha por ahí? Parece que estamos perdiendo la conexión vía audio, pero tenemos la recepción del sonido, tenemos claramente cómo está tomando. Vamos a ver acá. Vamos a ver las herramientas tecnológicas que están pasando. Las entrevistas galácticas. Lamentablemente tenemos que dejar ahí las entrevistas galácticas en el día de hoy por el tema del sonido, pero como siempre, ya lo saben, nos vemos. Esto es Radio Galáctica y Galáctica Media. Que estén muy bien, hasta luego.